La gente se divertía en aquel junio del 77. Aunque un poco a destiempo, iban llegando las modas de otros sitios. Cuando Andalucía, y con Andalucía España, se preparaba para estrenar democracia, hacía furor la fiebre del sábado noche. Pero la diversión no hacía olvidar los problemas. Uno de ellos era, como hoy, el del coste de la vida. Ese fue el primer agujero que los andaluces tuvieron que hacer para apretarse el cinturón. El café, que subió 2 pesetas la taza, fue la señal de salida de una carrera en la que los precios se dispararían sin freno hasta el 26%. La subida devoró sueldos, arruinó economías y enseñó a los ciudadanos a convivir, o mejor, a sobrevivir en la crisis. Y eso que la época del 600 había pasado, y otros modelos más desarrollados de las factorías SEAT eran los que circulaban por las carreteras andaluzas. Por 360.000 pesetas podía uno conducir un coche como propietario, lo que, aunque más cómodo que viajar en autobús, no evitaba saltar de vez en cuando porque el estado de las carreteras de Andalucía dejaba mucho que desear. Para ir, por ejemplo, desde Sevilla a Madrid en automóvil, había que pensárselo más de una vez. El viaje necesitaba su tiempo, 7 horas y 3/4, y tenía una dificultad de primera, el paso de Despeñaperros. Ahora, para cubrir esa distancia por la autovía, no llegan a invertirse las 5 horas. Aunque el coste se ha multiplicado, porque de las 28 pesetas que entonces valía el litro de gasolina súper a las 120 que vale hoy, las distancias son mayores. Pero hace 20 años muchos andaluces no pensaban ir a Madrid. Muchos, hasta 1,5 millones, lo habían hecho en los años anteriores, a Madrid y más lejos, a Valencia, a Barcelona, a Bilbao, a Francia, a Alemania, a Suiza. Eran los andaluces de la diáspora. La miseria, la miseria, la miseria. El desarrollismo del régimen que esos días se estaba liquidando había llenado de tractores y otras máquinas el campo andaluz, y los jornaleros que hasta entonces lo trabajaban no encontraron otra alternativa que la emigración. La Andalucía rural, que había sido el tradicional sustento económico, buscaba una nueva forma de vida. Nacieron barrios enteros en las principales ciudades. Surgieron de la noche a la mañana barriadas marginales. Floreció el monocultivo turístico en la costa de Málaga. Se instalaron industrias de dudoso porvenir en Huelva, Cádiz y el campo de Gibraltar, pero no había trabajo para todos. Vente para España, tío. Pero si te vienes para España, vente colocado. Porque si no te vayas otra vez para Alemania, con la garganta arañada, de comer pan duro. Para muchos de los que se quedaron, el paro empezó a ser un problema. El paro, la educación, la propia supervivencia. Un día después de las elecciones, el Instituto Nacional de Estadística cifraba en 1 millón de españoles el número de los que buscaban trabajo. De ellos, 15 de cada 100 eran andaluces, la mitad jóvenes menores de 25 años. La educación era otro grave problema, sobrevenido para la mayoría porque el Censo de Población de 1975, base electoral de 1977, reconocía la existencia de más de 500.000 de andaluces que no sabían leer ni escribir, lo que obligó a realizar 2 sorteos para completar las mesas de votación para las primeras elecciones democráticas. Pero si el nivel de educación de los adultos andaluces era muy bajo en aquel tiempo, tampoco el de los escolares era el mejor. Muchos niños del medio rural dejaban la escuela antes de terminar los estudios primarios. Pocos accedían al bachillerato y el número de estudiantes universitarios era uno de los más bajos de España. Llegó un momento en el que Andalucía, cuyos dirigentes siempre fueron fieles seguidores del poder central, empezó a moverse. Un grupo de intelectuales rescató la memoria del nacionalismo andaluz. Pero en este junio del 77, las raíces estaban aún demasiado tiernas. Solo la gente del campo, la que no quiso o no pudo emigrar, intentaba un movimiento solidario de reivindicación de la tierra.
que sudan gruesas gotas en los casinos, mientras que allá en el campo los labradores han de regar la tierra con sus sudores. La vida cotidiana seguía su curso. El 2 de junio, Sevilla entera acudió a Triana para recibir a su hermandad que regresaba del Rocío. Pero llegar al barrio tenía sus problemas, porque el puente estaba en obras desde hacía muchos meses, aunque ya casi listo para la apertura el 13 de junio, presidida naturalmente por un ministro. Muchos llegarían al recibimiento de los romeros desde alguno de los casi 4.000 mítines electorales celebrados en Andalucía durante los 21 días de campaña electoral. Adolfo Suárez no vino a nuestra tierra porque no participó en acto público alguno durante la campaña. Felipe González debutó en Linares ante 7.000 personas y Manuel Fraga presidió un mitin en Sevilla en la tarde del Corpus, el 9 de junio. Ese mismo día por la tarde, la Andalucía taurina tenía los ojos puestos en la casi bicentenaria Plaza de Ronda. Ahí es nada. Para lidiar 6 toros de Arrán se habían unido Curro Romero, Rafael de Paula y José María Manzanares. El arte elevado al cubo. El resultado fue el de siempre, algunas gotitas de esencia para mantener las parroquias receptivas y nada más. Oye, Trotsky. ¿Qué? Trotsky, escucha. En los cines de estreno, José Sacristán y Fiorella Faltoiano emocionaban a los andaluces con la asignatura pendiente de José Luis García, una película que revivía situaciones muy recientes de la dictadura que, vistas entonces en la pantalla, parecían ambientadas en la prehistoria. Nunca sabré el milagro de amor. El Ángelus Compartía cartel con otro estreno reciente, Viridiana, la película que el antiguo régimen encargó a Luis Buñuel 15 años antes. Ganó el Festival de Cannes y fue prohibida por la censura, un organismo que quedaría definitivamente abolido el 11 de noviembre de ese mismo año. Tú no te muevas. Ese mismo año, precisamente, Luis Buñuel rodaba en escenarios sevillanos la que sería su última película, Ese oscuro objeto del deseo. Mateo, no puedes irte así. La superproducción Barry Lyndon de Stanley Kubrick tuvo gran éxito de público, pero estaba a punto de estrenarse el primero de los Rocky, de Sylvester Stallone, la película más taquillera del año. Más de 3 millones de españoles la vieron a 75 pesetas la entrada. Además, los precios, las huelgas y el deseo de ampliar las libertades que iban conquistando eran las primeras preocupaciones que los españoles expresaban en vísperas del 15 de junio. Amigo, ¿cómo estás esta mañana? ¿Recuerdas algo de lo La cesta de la compra era entonces muy distinta a la actual, aunque las cuentas y los malabarismos que había que hacer para llenarla, sobre todo al final del mes, no han cambiado. El sueldo medio de los andaluces estaba entonces entre las 30 y las 35.000 pesetas, y por eso no es extraño que, como aprendizaje para el futuro, el juguete más solicitado por los niños del 77 fuera la caja de magia borrás. En las vísperas de las elecciones, Cádiz hacía un hueco para celebrar una efemérides que hoy podría hacerse de forma casi idéntica. Las obras de la catedral cumplían 10 años. En el otro extremo de la provincia, Algeciras estrenaba muelle de carga para superpetroleros de hasta 500.000 toneladas. Málaga se preparaba para abrir uno de los 18 casinos autorizados por el Consejo de Ministros. Y en Sevilla había preocupación por el recrudecimiento de las enfermedades venéreas y conmoción por la caída de San Cristóbal, la campana más grande de la Giralda. La vida cultural era bastante anodina. Los jóvenes, sin embargo, eran los más afortunados,
porque asistían de cerca al nacimiento de un rock andaluz que influyó decisivamente en la evolución del español y traspasó las fronteras. El grupo sevillano Triana fue el protagonista de esta revolución musical. Por la mañana amanece, la vida y una ilusión. En aquellos días, la visita del Nobel de Medicina Severo Ochoa provocó un lleno en el Hospital Clínico Sevillano, donde dictó una conferencia sobre tecnología genética. 40 años después de su marcha, Rafael Alberti había vuelto a sentir el viento de levante en el puerto de Santa María. Y ese mismo año, otro poeta andaluz, Vicente Aleixandre, recibía el Premio Nobel de Literatura. Algunos andaluces preparaban las maletas para viajar durante el Puente del Corpus, que entonces era festivo en toda la comunidad. Las agencias ofertaban excursiones a Mallorca, 4 días y 3 noches, por 4.300 pesetas, pero otros andaluces no tenían el cuerpo para viajes. En una iglesia de Morón de la Frontera, en Sevilla, 400 jornaleros mantenían un encierro demandando fondos para el empleo comunitario. En Huelva, aquellos días, 3.570 trabajadores cumplían 2 meses de huelga en defensa de sus puestos de trabajo. La televisión acompañaba entonces el ocio, preferentemente con series americanas, aunque Las aventuras españolas de Curro Jiménez era uno de los espacios más vistos. Los niños se emocionaban con Heidi, y niños y mayores disfrutaban juntos con un concurso, 1, 2, 3, responda otra vez, que era líder indiscutible de una audiencia que entonces no necesitaba ser investigada. En esos días, como ahora, el fútbol era el deporte rey. El Sevilla falló su intento de jugar la UEFA, el Cádiz ascendió a primera y el Betis ganó la Copa. Fue campeón en Madrid, tras un partido épico contra el Atlético de Bilbao que se prolongó hasta los penaltis. Las gradas del Bernabéu vieron la primera manifestación masiva de icurriñas y banderas andaluzas, que ya anunciaban la nueva España de las autonomías. Pero cuando el Betis se proclamó campeón, habían pasado ya 10 días de la gran jornada. Fue el miércoles 15 de junio de 1977. Durante la madrugada hizo frío en Granada, pero el cielo amaneció casi despejado y la temperatura alcanzó los 29 grados en Córdoba y Sevilla. A las 9 se abrieron los colegios electorales. Los andaluces, como los demás españoles, empezaban a recuperar el tiempo perdido. Empezaban a decidir por sí mismos su propio futuro. Política en Andalucía, una transición que tuvo muchos protagonistas en los más diversos ámbitos. Todo fue posible gracias a esas muchas personas que lucharon por recuperar una democracia para todos. Así se vivió aquella etapa en Andalucía y se la vamos a mostrar con muchas imágenes inéditas. El aire huele a pan nuevo, el pueblo se despereza, ha llegado la mañana. Atrás quedaba el miedo, las luchas clandestinas y valientes por la libertad. El 15 de junio de 1977 fue el punto de partida de un nuevo camino lleno de esperanza, sobre todo para una Andalucía demasiado castigada por la falta de trabajo, la despoblación, la baja renta y la escasa formación. Para muchos andaluces, la celebración de las primeras elecciones generales era una experiencia completamente nueva. Para otros, los más viejos, supuso el regreso a las libertades que durante 40 años tuvieron que esconder en su memoria.
Para Andalucía las elecciones de junio del 77 fueron un estreno. Yo diría una explosión de esperanza. Básicamente aquí la inmensa mayoría de la gente uníamos la cuestión de la reconquista de la democracia con la conquista de la autonomía y con el abrir vías para la solución de los muy graves problemas de Andalucía. Serán inolvidables las caras, los semblantes de personas, no solo de jóvenes, sino de personas muy mayores que incluso estaban denotando que casi no se creían que se pudiera comenzar otra vez a hablar en libertad. Y eso que en esas elecciones que abrieron, o de alguna manera hicieron avanzar la llamada transición política, pues claro, no se dieron en todos los casos unas condiciones demasiado normales, ni todos los partidos políticos estaban legalizados en ese momento, ni todos partían realmente de la misma raya. Pero a pesar de todo, realmente fue un hito, yo creo, inolvidable para todos los andaluces que lo vivimos. El pueblo andaluz empezó a romper su silencio en los años precedentes a las elecciones y a encararse al régimen de una manera más o menos velada. La universidad, la prensa, la iglesia, la canción protesta e incluso las asociaciones de vecinos jugaron un decisivo papel en la democratización del país. En general eran hombres y mujeres progresistas que se movilizaban por la cosa más inmediata, el bache, el problema de la escuela. Hay que tener en cuenta que estos barrios a los que hacía referencia el pueblo, pues no tenían las más mínimas condiciones de habitabilidad. No había agua corriente, no había alcantarillado ni pavimentación, las escuelas eran muy escasas, no había mercado. Entonces, las asociaciones de vecinos, que podemos decir que es el embrión, incluso antes podemos hablar de comisiones de ciudadanos que se reunían entre ellos y le protestaban a los ayuntamientos. Fundamentalmente era una lucha contra los ayuntamientos. De pueblos llanos, de rubio trigo y limpia sal. En aquella lucha también tuvieron mucho que decir la música y la prensa. Nos llevó a formar Jarcha fundamentalmente, yo creo que el ánimo de hacer música, que era fundamentalmente lo que nos gustaba. Creo que fue un movimiento que se gestó de una forma mayoritaria, ¿no? Aunque en un momento determinado algunos apareciésemos como voceros un poco de ese mundo. Y Libertad sin ira pues supuso, para nosotros al principio fue una canción más, ¿no? Pero hay canciones que se te despegan de las manos y que cuando te das cuenta ya no son tuyas, ¿no? Son de mucha gente. Posiblemente sea una de las cosas más hermosas que tiene la música, ¿no? El que tú hayas sido un mero cristal a través del cual ha pasado una canción y ha llegado donde tiene que llegar una canción, que es el corazón de la gente. Y curiosamente, después de 25 años, es una canción que sigue teniendo muchísima vigencia. Creo que ha quedado casi como un himno de la transición española. Y esto es algo pues, que a nosotros nos llena de orgullo y de satisfacción, ¿no? Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Los directores nos jugábamos el pellejo en cada edición porque no sabíamos qué es lo que iba a ocurrir. Entonces estábamos sometidos a una autocensura que para quienes se sentían más próximos al régimen, que era pues por entonces una parte muy importante de la prensa, resultaba cómoda. En cambio, para quienes nos sentíamos llamados a un avance democrático, la situación era espinosa. Jugó un papel definitivo la prensa en aquel momento. Es decir, que una especie, no de rebeldía abierta, pero sí de trabajo subterráneo para ir preparando la llegada de la democracia. Una democracia por la que la universidad y hasta la iglesia también apostaron. La universidad era un clamor por la democracia. Claro, realmente la importancia de las organizaciones políticas clandestinas de izquierda, en la mayoría de los casos,
era muy fuerte, ¿verdad? Y yo creo que era realmente inseparable el interés por la cultura, el interés por el saber y el interés y el compromiso ético, yo diría, más que político, aunque muchos lo tuviéramos también político, pero a partir de la ética. Entonces, claro, la universidad estuvo sin duda en vanguardia de la lucha por la democracia. ¡El patrón de Figaro! ¡Viva el pueblo de Figaro! El papel de la Iglesia en aquel momento fue de lo más interesante, iba a decir casi de lo más divertido que se pueda pensar, porque un arzobispo de raíz franquista, evidentemente, me dice a mí, que soy cura, y a otros sacerdotes de Andalucía y de Sevilla, que trabajemos a favor de los movimientos políticos subversivos. Por eso la Iglesia fue generosa en aquel momento, ya que no le importó perder sus privilegios y puso toda su fuerza y toda su influencia a favor de unas elecciones democráticas y aceptando un futuro que no sabía si iba a ser beneficioso para ella. A los movimientos sociales hay que añadir la intensa actividad de los sindicatos de clase, que echaron a andar en la clandestinidad unos 20 años antes de las elecciones. Integrados en la vida activa del país, en comités de empresa y organizaciones ciudadanas, muchos tuvieron que pagar con la cárcel su compromiso social antes de que los sindicatos fueran legalizados el 28 de abril de 1977. Desde el año 1960 veníamos trabajando desde el fondo de la dictadura, veníamos luchando por las libertades sindicales y políticas, reivindicando la propia salarios, condiciones de trabajo, veníamos desde mucho tiempo antes. Es decir, que cuando alguien a mí me ha preguntado que si esa lucha valió la pena, yo me he quedado mirándolo muy sorprendido, porque entre otras cosas no solo es que la libertad vino definitivamente en el año 77 y rompimos aquello de que todo lo había dejado el dictador amarrado y bien amarrado, sino además que se encontró un país que estaba de alguna manera vertebrado socialmente. En el año 1976 se produjo la primera pauta, sobre todo debido a la presión internacional, que fue el que se autorizara la celebración del primer Congreso de la Unión General de Trabajadores, un año antes de la celebración de las elecciones. Es decir, fue el primer paso tolerado de este proceso irreversible hacia la libertad. Y yo creo que en aquella época, pues los sindicatos en el campo económico, en el campo de la libertad sindical, del derecho de huelga, del derecho a la negociación colectiva, pues jugaron un papel muy importante, yo diría casi tan importante en la lucha por las libertades como el que desarrollaron los partidos políticos. Andaluces de Jaén, aceitunero altivo, decidme en el alma quién levantó los olivos. Andaluces de Jaén, no los levantó la nada. En los meses anteriores a las elecciones, los campesinos comenzaron a denunciar la situación del campo andaluz, que mantenía en la miseria a muchos jornaleros. 42 días antes de las elecciones fue legalizado el Sindicato de Obreros del Campo, el SOC. Se vivió mitad miedo, porque todavía no sabíamos qué podía pasar, y mitad de esperanza. Y yo creo que la gente buscaba una transformación de la sociedad y depositaba su voto básicamente en la izquierda, en el mundo rural, porque quizás aquí donde más se sufría directamente las contradicciones de clase, lo que significa el que tiene y el que no tiene. Y desde esa desesperanza, esperanza, la gente elegía votos que significaban llegada de la democracia, que a la gente le parecía que era llegada de libertad y sobre todo llegada de solución concreta a sus problemas concretos. De ronda vengo lo mío buscando, la flor del pueblo, la flor de mayo, verde, blanca, verde. Ay, qué bonita, vuela en el aire, quitando penas, quitando hambre, verde, blanca y verde.
Mientras tanto, otros movimientos reivindicativos empezaban a tomar forma. El nacionalismo y la incorporación de la mujer a la vida pública fueron dos de los más significativos. Era una democracia nueva y para un partido político nuevo. El andalucismo era la única novedad real en la democracia que surgía en ese momento en comparación con la democracia que murió en el año 36. Era el único partido político, el único movimiento político original. Todo lo demás había existido cuando la República. Eso le daba una novedad, una emoción, una pasión también por el trabajo político que estábamos haciendo. Con enorme dificultad, porque el andalucismo nadaba a contracorriente. Y nadar contracorriente pues siempre es muy difícil. El papel de la mujer prácticamente inexistente. Las que estábamos se podían contar, ¿no?, con los dedos de una mano, quizás no se cubrirían todos, eran pocos. Yo estaba ya en la política en aquel momento, pero realmente, bueno, fue el inicio, sabíamos que la democracia tenía que traer también la participación de la mujer, pero verdaderamente en aquel momento era una presencia muy escasa. En este acto se ve hasta dónde llega la compatibilidad del pueblo sevillano. Y yo os deseo, camaradas y amigos, muchos éxitos y un triunfo general en las elecciones. Y nada. Ante la nueva situación se tuvo que crear una clase política andaluza que hasta entonces no existía. La universidad, las asociaciones de vecinos y los sindicatos fueron las principales canteras de las que salieron los nuevos líderes. El Partido Comunista, yo lo viví esto en Jaén, donde teníamos un partido muy fuerte de 6.000-7.000 afiliados. Se preparó con una idea fundamental, la defensa de la democracia. E incluso pedimos mucho más el voto para la democracia que para el Partido Comunista. A partir de ahí logramos 21 diputados en el Congreso de Madrid, entre ellos Dolores Ibárruri y Rafael Alberti, junto al resto de la dirección, y empezamos a luchar por la ampliación de la democracia, que no solo fuese en el terreno político, sino también en el terreno social, que la democracia entrara en las fábricas, entrara en el campo, entrara en la economía, ¿no? Aquello fue todo un récord, porque en aquel momento UCD como partido no existía, era una coalición de partidos. Yo presidía uno de ellos, el Partido Social Liberal Andaluz, y no, como es natural, tuvimos muchos problemas para elaborar las listas. Tuvimos muchas reuniones en Madrid y en Andalucía, y los representantes de los distintos partidos propusimos los candidatos. Yo tuve la satisfacción de que el Partido Social Liberal Andaluz tuvo una amplia representación. Yo creo que no hay una fecha más importante en la historia de España que el 15 de junio. Fue la restauración de la libertad y de la democracia, y yo lo viví como una fecha en la cual pues sentí un relajo. Dice, bueno, yo creo que es el comienzo de una nueva etapa para España, una etapa, una fecha en la que, a partir de la cual pues España se podía incorporar al régimen, al sistema de las naciones libres, de las naciones europeas, que nos podíamos incorporar a Europa, y en la cual pues los ciudadanos pues podían decir lo que quisieran, podían afiliarse al partido que quisieran, los periódicos podían hablar e informar de lo que quisieran, y en definitiva eso era muy importante. UCD se hizo con las riendas del país en los primeros años de democracia. Un andaluz fue el responsable de diseñar la estructura del futuro Estado de las autonomías. Por primera vez. Pues sí, me tocó una gran responsabilidad, que fue buscar una nueva organización territorial para España. Había tensiones muy grandes, porque había muchos que defendían que solo tuvieran autonomía Cataluña y el País Vasco,
Yo estaba alineado en una dirección distinta, que el derecho lo tuvieran todos los españoles y todos los pueblos de España, y puedo decir que en definitiva esta fue la tesis que triunfó. Y al año de mi nombramiento, ya en septiembre de 1978, estaba configurado el nuevo mapa de las autonomías en España. Poco tiempo después, y por primera vez desde la República, una mujer se sentaba en el Consejo de Ministros. Tuve las dificultades de aquellos momentos, las satisfacciones de aquellos momentos, que fueron muchos, el concurrir a unas elecciones, a las primeras elecciones del año 77, concurrir luego a unas elecciones generales en el año 79, participar en los debates de la Constitución, sentarme en el Consejo de Ministros, llegar a ser ministra de Cultura. Todo eso, la verdad es que son cosas que modestamente enorgullecen a una y te producen mucha satisfacción, porque son ideales, porque son objetivos, porque son afanes por los que has luchado. En las urnas, nuestra comunidad destacó del resto de la nación por su importante apoyo a la izquierda y por los escasos votos que aquí obtuvo la derecha. El Partido Socialista fue el más respaldado, seguido de UCD y el Partido Comunista. Alianza Popular no tuvo ningún escaño en Andalucía. Y yo recuerdo que había una participación enorme. De hecho, fueron quizás las elecciones que hemos tenido más presencia en la urna. Luego, cuando salieron los resultados, pues se evidenciaron algunas cosas, ¿no? Yo creo que, primero, que el voto andaluz mantenía mucho contacto con el que había sido el voto de Andalucía en la Segunda República, ¿no? Votos más a la izquierda, excepto algunas grandes ciudades. En líneas generales, un voto más a la izquierda en el campo que en la ciudad, en las grandes agrociudades andaluzas, ¿no? De la campiña sobre todo, algunas comarcas rurales un poco montañosas, un poco más conservador, pero había muchos elementos de común con aquel voto del 36. Era el 15 de junio de 1977. Andalucía empezaba a vivir en democracia. Tras estas votaciones se inició un proceso que trajo, entre otras cosas, la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Y digo esto porque esta semana que empieza estamos también de aniversario. Se cumplen 15 años del Parlamento de Andalucía, desde cuya sede hemos querido presentar nuestro programa de hoy. A este aniversario, Canal Sur dedicará una especial atención. Sin más, nos despedimos de ustedes. Nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, buenas noches.